Angustia. Angustia, la palabra en sí no es algo desconocido, pero podemos decir que en este tiempo la angustia, lo que encierra en sí esta, se ha ido extendiendo a todas las personas. Esta ha ido afectando, y más en este tiempo, no solamente a personas de muchos años, sino también a adolescentes y hasta niños. Hoy padecen angustia. Las razones o causas para sentir angustia son variadas. Puede ser de un cabeza de familia que pierde su empleo y ahora no tiene cómo sustentar o alimentar a su familia, como pagar un alquiler inclusive. Esto es algo que ocasiona mucha angustia en la persona. Angustia puede sentir un joven, un adolescente que tiene que rendir un examen. Angustia sienten nuestros jóvenes muchas veces cuando tienen presiones en el colegio debido a su fe. Angustia es algo que produce tal vez el hecho de que alguien esté enfermo o un familiar enfermo. Angustia es lo que puede ocasionar inclusive la muerte de un ser querido. Ahora, ¿cuál de todas estas razones diríamos nosotros que tienen más valor, más peso, o se puede considerar digna de que uno pueda sentir angustia? Bueno, en realidad no podríamos nosotros enumerar o juzgar a una sobre otra, porque los humanos sentimos diferente uno de otro, y lo que ocasiona angustia a uno puede ser que no le dé o no sea causa de angustia para otro. Pero hay algo que sí podemos tener presente, que al pueblo de Jehová se lo ve como un pueblo feliz, siendo de que todos los que formamos parte del pueblo de Jehová, tal vez estamos padeciendo angustia por diferentes causas. Y la pregunta que surge ante esto es, ¿por qué es esto así? ¿Cómo puede ser que personas que estemos padeciendo sufrimiento debido a diferentes circunstancias como las que hemos mencionado, ahora como grupo se nos vea como un pueblo feliz? Bueno, la respuesta a esta pregunta es importante que nosotros la reconozcamos, puesto que muchas veces el desaliento que ocasionan las pruebas cuando uno se encuentra solo podrían debilitar nuestra resolución de aguantar hasta el fin. Y más teniendo presente aquellas palabras de Jesús registradas en la Biblia cuando dijo de que en los últimos días, en Marcos 13:8, una de las características de este tiempo sería justamente la angustia. La pregunta que surge es, cuando vienen estos tiempos de angustia o momentos de angustia, ¿a quién podemos acudir nosotros? Lo bueno es tener presente lo que hemos escuchado en el cántico. Jehová pagó un gran precio por nosotros. Dio a su propio Hijo. Fue la sangre preciosa e inmaculada de Cristo Jesús lo que se pagó o se utilizó para liberarnos a nosotros de una situación indeseable como era no tener esperanza, vivir, morir y no tener ninguna esperanza hacia el futuro. O sea, le pertenecemos a Jehová. Por eso Jehová puede llegar a entender y a preocuparse por nosotros más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso es digno de notar lo que Jehová nos dice mediante el salmista en el Salmo 55, que los invito a que podamos leer juntos, en el capítulo 55, versículo 22. Fíjese lo que Jehová le dice a usted, lo que Jehová me dice a mí que debemos hacer. Salmo 55, versículo 22, y allí dice, arroja tu carga sobre Jehová, y Él te sostendrá, jamás permitirá que caiga el justo. Fíjense que allí, cuando nos dice que arrojemos nuestra carga sobre Él, dice, y Él es aquel que nos sostendrá. No dice que será Jesús,
No dice que serán los ángeles, no, dice Él será aquel que nos sostendrá. Y como dice al final, jamás va a permitir que caiga el justo. O sea, esto nos hace ver de que no fue algo que Jehová hizo, entregar a su Hijo, murió por nosotros, nos compró y ya está. Le pertenecemos y nos tiene allí. No, Él se ocupa de cada uno de nosotros. Él llega a entender qué es lo que nos pasa. Por eso es que dice que debemos arrojar nuestras cargas sobre Él. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la oración. La oración es el conducto que lleva a comunicarnos con Jehová. Él mismo escucha nuestras oraciones. Él ha delegado cosas a su Hijo, como la predicación, por ejemplo. Pero no delegó a su Hijo el escuchar nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestras oraciones. Y fíjese qué importante es el saber de que esto es así, porque aquel que utiliza a Jehová para que escriba esto y nos transmita a nosotros era alguien que sufrió situaciones adversas también, momentos de gran angustia, dice la Biblia. Pero también es bueno notar cómo él, David y otros siervos del pasado que sufrieron momentos de angustia, actuaron en esos momentos. ¿A quién acudieron ellos en esos momentos de angustia? Si usted me acompaña en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, vamos a notar allí que dice justamente Jehová en cuanto, o mediante el apóstol Pablo, cómo se describe a Jehová, ¿no? El capítulo 2, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, dice el versículo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice allí: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Fíjese qué lindo, ¿no? Cómo describe a Jehová, el Padre de tiernas misericordias. Cuando uno habla de un padre, se imagina que, bueno, muchos de los que estamos aquí formando parte de este auditorio somos padres. Y uno puede recordar, o si no tiene un bebé ahora, puede recordar a los momentos cuando nuestros hijos eran bebés. Tal vez usted estaba cansado de un día, o las mamás cansadas de un día de arduo trabajo en la casa. Pero sin embargo, sin importar el horario o las condiciones, si hacía frío o no, uno estaba atento al chillido, al quejido o el llanto del bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque amaba, porque ama a su hijo. Ahora, cuando este niño crece, llega a la adolescencia, muchas veces este hijo sale y tal vez no importa la hora, tal vez uno esté cansado por el trabajo, los quehaceres de la casa, pero está expectante hasta el momento que él llega para poderse sentirse tranquilo y entonces poder descansar. ¿Por qué está preocupado por su hijo? Porque lo ama a su hijo. No importa que él ahora ya es adolescente, es grande, no importa, uno está preocupado porque ama a su hijo. ¿Y qué pasa si ahora uno tuviera 70 o 80 años y tuviera un hijo de 60, 50 y pico de años? ¿Podría decirse que este padre se desliga de él y dice, bueno, ya es grande? De ninguna manera. Este papá, si su hijo sufre, él sufre con su hijo. Ahora, pensemos por qué hace esto el ser humano. Bueno, porque tiene amor. Ahora pensemos por otro lado que Jehová es amor. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice allí que Jehová es el Padre de tiernas misericordias, imaginemos lo que es un papá, pero 1000 veces o 1.000.000 de veces multiplicado en la cantidad de este sentimiento para con nosotros. Así que podemos entender por qué dice allí que es alguien que, como dice allí en el versículo 3, es el Dios de todo consuelo. Y dice el 4 al principio, y Él nos consuela en todas nuestras pruebas. Fíjese qué lindo, ¿no?
nos consuela, nos ayuda en todo lo que podamos estar pasando. En este momento, por ejemplo, si esta situación que estamos viviendo nos está causando angustia, porque estamos encerrados en nuestros hogares, porque no podemos ir a las reuniones, porque no podemos salir a predicar, porque no podemos estar en compañía de nuestros hermanos, esto nos produce angustia a todos. Por la situación que una vez se puede ver en un noticiero u otro. Bueno, dice que Jehová nos consuela. ¿Cómo lo hace esto? ¿Cómo nos consuela? Bueno, por eso es importante la oración. Porque mediante la oración nosotros podemos expresarle a Jehová cuál es nuestro sentir. Una conversación transparente, clara, sin vuelta, porque Jehová es nuestro Padre. Entonces, como un hijo habla con su padre, con esa confianza nosotros podemos expresarnos con respeto y decirle cómo nos sentimos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a leer el primero de Samuel. El primero de Samuel, vamos a encontrar aquí un ejemplo de una mujer, una ama de casa. En el capítulo 1 del primero de Samuel, allí nos muestra de Ana. Para que podamos ver un poquito la situación, Ana era la esposa de Elcaná, y Elcaná tenía otra esposa, Penina. Tener hijos era una cosa importante, pero Ana era estéril. Y esto le causaba gran angustia a Ana, mucho sufrimiento. Para más, Penina sí tenía hijos, tenía muchos hijos, y esto era como que se lo pasaba por la nariz. Es como que se burlaba Penina de Ana. O sea, imagínense el sufrimiento que ya tenía ella y ahora se hacía una carga más pesada. ¿Qué hizo Ana? Bueno, dice el versículo 10 que ella estaba tan angustiada, dice que, bueno, no comía, no bebía. Pero fíjese, dice el versículo 10 del capítulo 1, Ana, dice, profundamente angustiada, se puso a orarle a Jehová y no podía dejar de llorar. Dice, y le hizo un voto a Jehová. Mira, lo mucho que estoy sufriendo. Si te acuerdas de esta sierva tuya, si no te olvidas de mí y me das un hijo varón, yo te lo entregaré, Jehová, para que te sirva toda la vida y nunca se le cortará el pelo. O sea, ella sufría, quería tener un hijo, pero pensaba e hizo un voto de dárselo a Jehová. Pero fíjese que dice que ella, el versículo 10, estaba profundamente angustiada. No podía dejar de llorar. ¿Le pasó a usted en algún momento estar tan angustiado o angustiada de no poder expresar palabras y solamente llorar? Pero ella desde su corazón le pudo hablar a Jehová y pudo hacerle este voto. Si Jehová le daba un hijo, ella se lo entregaría al servicio a Jehová. Y fíjese, como sigue diciendo el versículo 12, dice, ella estuvo allí orándole a Jehová un buen rato, mientras él observaba cómo se movían los labios. Ana estaba hablando para sus adentros, sus labios temblaban, pero no se oía su voz. Por eso Elí creyó que estaba borracha. Así que Elí le dijo, ¿hasta cuándo seguirás borracha? Deja ya de beber vino. ¿Y qué fue lo que respondió Ana? Ana le respondió, no, Señor mío, no he bebido ni vino ni ninguna otra bebida alcohólica. Es que estoy sufriendo mucho. Por eso le estoy abriendo mi corazón a Jehová. Qué hermosa expresión de parte de Ana, ¿no? Aún ante un agravio de parte de Elí, que la trató de borracha, fíjese que dice allí, primero, cómo lo trata con respeto a Elí, ¿no?
pero dice que ella estaba sufriendo y le estaba abriendo el corazón a Jehová. Le estaba expresando su gran dolor y angustia. ¿Le ha pasado a usted o le está pasando esto hoy? Bueno, un hermoso ejemplo de cómo Ana utilizó este conducto, pero no lo hizo desde su casa. No se quedó allí tranquila. No, fue al templo. Hizo como Jehová quería. Demostró su confianza en Jehová. Demostró su fe en Jehová. Y fíjese el caso que aquí Ana no se ofendió con Elí porque entendió que Elí no podía leer su corazón. Pero Jehová sí. Y Jehová, como podemos leer en el resto del relato, recompensó su actitud, no solamente dando a este hijo, Samuel, con quien ella cumplió su voto, sino también dice que dio otros hijos e hijas. Vamos a ver otro ejemplo. Si usted me acompaña ahora al capítulo 30 de este libro, del primero de Samuel, capítulo 30, y allí encontramos otro ejemplo de un hombre ahora de guerra, un hombre acostumbrado a enfrentarse a situaciones difíciles. Este era David. Y fíjese que cuando David regresa a Silcat, allí los amalequitas se encuentran de que se habían llevado todas sus mujeres, sus hijos. O sea, tanto él como sus hombres perdieron a su familia. Piense lo que esto ocasiona en uno, en esta situación. Dice el versículo 4 del primero de Samuel, capítulo 30, dice, y David y sus hombres se echaron a llorar desconsoladamente. Lloraron hasta quedarse sin fuerza para llorar más. O sea, era algo que los estaba angustiando y en gran manera. Pero uno puede seguir leyendo el relato. El versículo 6, por ejemplo, dice, David estaba muy angustiado, y es que los hombres hablaban de apedrearlo, porque todos estaban muy amargados por haber perdido a sus hijos e hijas. Pero David corrió a Jehová, su Dios, para fortalecerse. Fíjese qué situación, ¿no?, tan difícil en este caso para David. Pero no solamente que había perdido a sus mujeres, a su familia, sino que ahora sus hombres lo culpaban a él, que él era el culpable de esta situación, que por causa de él había sucedido esto, y ahora querían apedrearlo. ¿Se imagina usted ser injuriado de tal manera, a pesar de que usted estuviera ya sufriendo por una situación? Bueno, esto era lo que sentía David, una injusticia total. ¿Pero qué hizo David? ¿Actuó según lo que le pareció, según su capacidad, según lo que él tenía ya como experiencia? No. Dice el versículo allí 6 al final, que él corrió a Jehová para fortalecerse. Un hermoso ejemplo que nos deja a nosotros hoy. O sea, ¿podemos estar viviendo momentos de angustia? Sí, pero debemos, tanto como David, como lo hizo Ana, confiar de que Jehová es aquel que puede ayudarnos a nosotros y que puede fortalecernos para poder enfrentar situaciones que pudiéramos estar viviendo. Fíjese, David, en vez de ir en búsqueda de esos hombres, porque podía hacerlo, tenía la capacidad tanto física como sus hombres, su experiencia, no, buscó la guía de Jehová. ¿Cómo le hizo? Bueno, orándole. Y Jehová le respondió, sí, le dijo que fuera tras de ellos, como podemos seguir leyendo el relato, y de hecho recuperó tanto a la familia de sus hombres como su familia. ¿Qué nos demuestra todo esto, hermanos? Bueno, la importancia de buscar a Jehová en oración, con la plena seguridad, con la plena confianza de que Jehová está atento a nuestros ruegos, a nuestras necesidades. Porque como dijimos, Jehová nos compró, pagó un precio alto, la sangre preciosa de Cristo. Entonces, como somos su posesión, seguramente Él está interesado en nosotros. Otra manera en cómo Jehová nos ayuda hoy es como muestra
la carta a los romanos, a Corintios, en el capítulo 1, la segunda carta que hemos leído, en el capítulo 1, versículo 4. Dice que allí Jehová, dice, el Padre de eterna misericordia, Dios de todo consuelo, nos consuela para que ahora nosotros también podamos consolar a otros. O sea, hace provisión de otra ayuda, que son nuestros hermanos. Además de nuestros hermanos, podemos contar con su Espíritu Santo, algo que Jesús mismo prometió a sus discípulos que sería su ayudante cuando Él no estuviera. Y realmente podemos decir que cumplió. De hecho, el Espíritu Santo capacitó, fortaleció, mantuvo a estos animosos fuertes para poder llevar las buenas nuevas a pesar de la persecución, a pesar de las golpizas, a pesar del encierro que sufrieron debido a ser seguidores de Cristo. Bueno, lo mismo podrá hacer en este tiempo. No nos va a solucionar el problema o la angustia que estemos pasando, pero sí nos va a fortalecer y nos va a ayudar para que nosotros actuemos de la manera que Jehová quiere. Y de esa manera podamos encontrar la salida a ese momento de angustia. Otra ayuda, la Biblia, ¿no? La Biblia es la forma como Jehová nos transmite sus pensamientos. Así que pensemos, oramos a Jehová, como lo hizo Ana, oramos a Jehová, como lo hizo David, desde el corazón, tal vez aún sin palabra. Jehová siente lo que nosotros sentimos, sabe lo que nosotros sentimos, aún antes que lo podamos expresar. Pero nosotros debemos tener la misma certeza, la misma confianza, de que Jehová es aquel que nos puede ayudar. Jehová nos da su respuesta mediante su palabra, mediante las reuniones, mediante las publicaciones. Tenemos los ancianos en cada una de las congregaciones que Jehová ha encargado para el cuidado de las ovejas que le pertenecen. Y además de todo eso, el medio que recién mencionábamos, la oración, mediante la cual podemos inclusive pedir el Espíritu Santo de Dios. Así que si nosotros nos hacemos de todas estas ayudas, podremos salir victoriosos. Soportar la prueba, soportar la presión, poder soportar y poder tomar decisiones sabias, como la tomó David, como la tomó Ana, aún en momentos de angustia. Hoy estamos viviendo en tiempos difíciles, muy difíciles, pero también podemos sentir aquello que Jesús dijo, ¿no? Cuando vean suceder todas estas cosas, levanten sus cabezas porque su liberación se acerca. Estamos seguros de que esta situación que se vive en este momento, tanto en el país como en el mundo, no es una situación más. Está marcando o cumpliendo profecías que en la Biblia se encuentran. Pero lejos de nosotros estar alarmándonos, preocupándonos más allá de lo que corresponde, debemos tener la confianza y certeza de que Jehová es aquel que nos va a cuidar, que nos va a ayudar. Solamente que nosotros debemos estar dejándonos guiar tanto por Él como, en el caso, su organización, la cual está utilizando aquí en la tierra. Pensemos, hermanos, que muchas veces podemos tener en estos momentos de angustia la tendencia a aislarnos. No lo hagamos, no lo hagamos. Estamos viviendo ya en el tiempo final de este sistema de cosas. Y Satanás quiere que usted se aísle. Satanás quiere que usted sienta, que yo sienta, de que no servimos para nada. Y que lo que nos está pasando es una muestra de que Jehová nos ha quitado su espíritu, que nos ha quitado su apoyo. Pero no pensemos así. Tengamos presente siempre y constantemente de que Jehová pagó un precio altísimo por nosotros. Que Jehová está interesado, por eso nos provee tanto alimento y nos guía de la manera amorosa que lo está haciendo. Pensemos en este tiempo que estamos ahora viviendo, si hemos sido descuidados por Jehová. ¿No están los ancianos preocupados por cada uno de nosotros, interesados por cada uno de nosotros, aún por nuestras hermanas mayores, para que éstas no sufran saliendo de su casa el peligro que pueda llegar a ser de enfermarse de algo que pudiera ocasionarle la muerte? Por eso, qué bueno es que nosotros no estemos tanto pendientes de las noticias,
que tengamos confianza de que Jehová utilizará al esclavo fiel y discreto para que Él nos suministre la dirección apropiada y en el momento justo. Y podemos tener la plena certeza de que Jehová no nos fallará, Jehová no nos faltará. Por otro lado, pensemos que es elemental que sigamos manifestando, como decía la carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1 de su segunda carta, en el versículo 4, el interés por nuestro hermano. Es hermoso, hermanos, ver cómo hoy nos animamos mutuamente con mensajitos. El único medio que tenemos para poder animarnos mutuamente. Y se ve realmente ese interés manifiesto en esto, ¿no? Mensajito de texto, en los estados, fotos, recordando momentos lindos que hemos pasado en una reunión, en una asamblea, en momentos de trabajo para la organización. O sea, se hace evidente, hermanos, el cariño y el amor que nos une. Ni siquiera estas circunstancias que vivimos nos llegan a separar totalmente, sino que siempre mantenemos la unidad gracias al amor que sentimos por Jehová y por nuestros hermanos. Nunca pensemos que el desánimo o tal vez la angustia es síntoma de malestar espiritual. Satanás quiere que pensemos así de nuestros hermanos que estén pasando momentos angustiantes, o nosotros que pensemos así que nos pasa por eso. Estamos viviendo en un tiempo donde la angustia, dijimos, es una característica general. No solamente nosotros, sino muchas personas que no conocen a Jehová están pasando por momentos de angustia. Así que no miremos con sospecha a nuestros hermanos que pasan esta situación, ni tampoco pensemos que estamos mal a la vista de Jehová. No demuestra de que estemos pasando angustia, no quiere decir de que no confiemos en Jehová. No confundamos estos asuntos. Hasta el propio Jesús sufrió angustia antes de morir. Así que podemos decir que no tiene que ver con una condición espiritual. Más bien, cuando pasemos estos momentos o estemos viviendo en estos momentos de angustia o situaciones que no sabemos cómo manejarla, no nos olvidemos de esto que Jehová nos ha dado, la oración. Y aprovechémonos al máximo. Roguemos a Jehová, supliquemos a Jehová y hagámoslo desde el corazón. Como hizo Ana, abrió su corazón a Jehová. Así es como debemos hacer nosotros. Por otro lado, tengamos presente aquello que Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 14. No habla de que juzguemos al otro, ¿no? Por el contrario, allí habla de hablar confortadoramente a aquellos que están padeciendo momentos difíciles. Hablar confortadoramente no quiere decir juzgar, más bien tiene que ver con el animar, con el estimular, con el apoyar. Y esa es la responsabilidad que Jehová nos otorgó a aquellos que somos sus siervos. Lo invito a cerrar sus ojos por un momento. Y ahora que pueda trasladarse mentalmente a qué estaría haciendo en este momento si ya estuviéramos en el nuevo mundo. ¿Qué estaría haciendo usted? ¿Qué se imagina que estaría haciendo en este momento? Bueno, tal vez uno podría pensar de que estaría jugando al lado de un lago, disfrutando con hermanos en un hermoso paisaje, tal vez haciendo la huerta, tal vez estaría edificando su casita o ayudando a un hermano para que pudiera concluir con su casa. Tal vez estaríamos preparando ropa o compartiendo alimentos. ¿O qué de poder estar dando la bienvenida a nuestros seres queridos que hemos perdido en este sistema? Piensen esas cosas, hermano. Esas cosas son importantes que nosotros las tengamos presentes. Nos falta mucho para que sea una realidad. Y por otro lado, Jehová está muy consciente de lo que usted y lo que yo estamos pasando en este momento. Pero piense que las cosas que estamos pasando en este momento son temporales. Pronto ya no serán más que un recuerdo, y aún ni siquiera eso
ya que Jehová lo borrará. Por otro lado, pensemos de que aquellas cosas que hoy no tenemos van a ser aquellas cosas que viviremos por la eternidad. Por eso, ¿a quién podemos acudir en tiempos de angustia? Sin duda, debemos hacer de Jehová nuestra plaza fuerte, teniendo presente de lo que significamos para Él. Y de hecho, teniendo presente en todo momento el gran cariño que siente Jehová por usted, que siente por mí. Por eso, en este tiempo de angustia, no dejemos de hacer de Jehová nuestro refugio, de hacer de Jehová nuestro libertador, de hacer de Jehová el lugar donde podemos acudir en momentos de angustia.